Bienvenidos a todos. Hoy es la segunda clase del taller de transformaciones del plano. Va a compartir su pantalla. Ok, perfecto. Entonces, tal como decía el cronograma, lo que vamos a comenzar a ver hoy es el concepto de semejanza en espiral, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí el titulillo a la clase. Ok. Permítanme hacer un breve repaso de la última vez, ¿verdad? O sea, la última vez lo que hablamos fue el concepto de homotesia. Básicamente, ¿verdad? Si usted tiene un punto O, usted puede hacer homotesia con respecto a ese punto O y mandar todos los puntos a un punto A' que está sobre la misma recta y lo que hace es alargar las distancias por cierta constante, eh, ¿verdad? Por cierta constante de homotesia. Entonces, en este dibujo, por ejemplo, OB' entre OB debía ser igual a OA' entre OA y eso era lambda. ¿Ok? La homotesia satisfacía un montón de propiedades bonitas, ¿verdad? Vimos el teorema de homotesia, que era que si dos figuras son homotéticas, ¿verdad? Es porque existía un centro que ponía una en perspectiva con respecto a la otra, que era lo mismo que decir que A', B' y CC' concurrían. ¿Ok? Bueno, la homotesia, por supuesto que no es la única transformación del plano que nos interesa. En general, el propósito de esta clase, ¿verdad? Es estudiar transformaciones del plano que preservan ángulos. Hay muchas transformaciones del plano que preservan ángulos y homotesia solamente es una de ellas. Otra, por ejemplo, es el desplazamiento. ¿Verdad? Usted puede desplazar todo el plano por una constante y eh, tiene, bueno, es una transformación completamente válida, ¿verdad? Okay. Y existe otras transformaciones que también preservan ángulos. Por ejemplo, rotar preserva ángulos, ¿verdad? El punto es que si usted tiene dos transformaciones que preservan ángulos, la composición de esas transformaciones también respeta ángulos. Entonces, la primera parte de esta clase va a ser mostrarles, no se los voy a demostrar, pero se los voy a decir. Un tema que lo que hace es que clasifica todas las transformaciones del plano. ¿Ok? Entonces, denme un segundo porque siempre me confundo un poquito con respecto a este teorema. Denme un segundo. Sí, ok, lo que estoy a punto de decir puede ser que sea más o menos falso, pero voy a escribirlo como teorema. No, perdón, denme un segundo, voy a tratar de acordarme cuál es el enunciado correcto. Es que lo apunté en las notas de una forma y me acabo de acordar que así como lo estoy diciendo, tal vez no es correcto, así que denme un segundo. Ah, no, sí, tal vez sí, sí, tengo razón. Entonces, cualquier transformación del plano que preserve ángulos es la composición, de un desplazamiento, una rotación y una homotesia. ¿Ok? En algún orden establecido. Ok, voy a enunciar el teorema así y me gustaría que alguien me diga inmediatamente por qué es falso.
ese teorema que acabo de decir no es correcto. ¿Quién puede ver por qué este teorema no tiene chance de ser correcto? Se cuenta, por ejemplo, una transformación que es la reflexión respecto a una recta. Exactamente ese es el motivo por el que ese teorema es falso. Porque obviamente si yo reflejo, ¿verdad? O sea, preserva ángulos. ¿Verdad? Así que ese teorema, así como lo escribí, no puede ser correcto. ¿Verdad? O sea, si yo reflejo, digo una reflexión, no es, o sea, no se puede escribir como composición de esas transformaciones, por ejemplo. ¿Ok? Sin embargo, este teorema sí es correcto si usted piensa que los ángulos están dirigidos, ¿verdad? La reflexión le invierte la dirección en la que los ángulos están. Entonces, ese teorema es cierto siempre y cuando usted piense en ángulos dirigidos. Cualquier transformación de plano que respete ángulos dirigidos se puede escribir como una composición de estas transformaciones. ¿Ok? Bueno, esto es un caso particular de un teorema más general. Un teorema más general que es el siguiente. Más generalmente, lo escribo por acá. Más generalmente. ¿Ok? Cualquier transformación que preserve ángulos ya sea dirigidos o no dirigidos. ¿Okay? Por cierto, por favor, interrúmpame si tienen preguntas en cualquier momento. O sea, alguien tal vez no esté entendiendo qué es un ángulo dirigido, por favor, me interrumpe, ¿verdad? Yo siempre digo que las clases virtuales son menos provechosas porque, eh, perdón, un segundo. Ahí para que cada escriba en el chat, no hay problema si se une tarde, o sea, tranquilo, eso no es problema. Pero sí hay que llenar algún tipo de asistencia. Yo no sé, supongo que Zamora pasó un cuestionario o algo por el estilo, ahora se lo pido en el receso. Bueno, como estaba diciendo, yo siempre digo que las clases que son virtuales son menos provechosas porque, ¿verdad? Yo no les estoy viendo las caras. Y como no les estoy viendo las caras, entonces no me doy cuenta si me están entendiendo o no me están entendiendo. Cuando los tengo ahí al frente mío, es muy fácil para mí determinar si me están siguiendo o no. Entonces, como que ahí, ¿verdad? Hago preguntas, ¿verdad? O así. Cuando es en virtual, no solamente es, ¿verdad? Se corre el problema de que la gente se distraiga, ¿qué pasa? Em, Sino que además la gente como que le da vergüenza decir eso muy rápido. Entonces les voy a pedir que por favor me estén interrumpiendo, ¿verdad? Para que podamos ponernos al tanto para que nadie se pierda, ¿verdad? Bueno, volviendo con esto. Eh, de hecho, bueno, como ustedes podrán observar, porque lo digo muy a menudo, yo no soy fan de dar clases virtuales, pero, pero bueno, también tiene sus ventajas, ¿verdad? Como por supuesto es que tengamos amigos internacionales, ¿verdad? Que es algo muy provechoso. Pero bueno, volviendo. Más generalmente, cualquier transformación que preserve ángulos, ya sea dirigidos o no, se puede escribir como una composición, se puede escribir como composición, un segundo, ajá, se puede escribir como composición de desplazamiento, rotación, homotesia e inversión. ¿Ok? Donde, por supuesto, invertir con respecto, ¿verdad? O sea, la inversión lo vamos a ver en la siguiente clase, pero básicamente la inversión es un proceso que uno hace con respecto a un círculo. Lo que hace la inversión es que manda toda la parte de afuera del círculo adentro del círculo y toda la parte de adentro del círculo afuera del círculo. Este, ¿Verdad? Bueno, después vamos a ver que los círculos y las rectas son en algún sentido la misma cosa. Entonces, invertir con respecto a una recta es lo mismo que reflejar. Entonces, reflejar se toma en cuenta dentro de esto que acabo de hacer. O sea, reflejar es un caso particular de inversión. Vamos a ver después, ¿verdad? La demostración es muy sencilla, pues es un teorema, digamos, em,
de variable compleja, ¿verdad? Que, o sea, la demostración la voy a hacer, pero si alguien no sabe números complejos, no se preocupe, no tiene por qué entender eso que estoy haciendo ahorita. ¿Ok? Entonces, idea de la demostración. ¿Ok? Uno puede pensar en el plano, si le pone coordenadas, ¿verdad? Lo puede pensar como en los números complejos, ¿verdad? Donde un número z, que es un número complejo, está en la coordenada x, y, sí se puede escribir de la forma x más y. ¿De acuerdo? Entonces, el eje y representa como la parte imaginaria del número complejo, mientras que el eje x representa la parte real del número complejo que usted está tratando de estudiar. ¿Ok? En términos de esas transformaciones, cualquier transformación que respeta ángulos es una transformación de Möbius. Si alguien lo quiere buscar en internet, así se llaman, transformaciones de Möbius. Transformación de Möbius. ¿Ok? Es la transformación que me manda un número complejo z al número complejo az más b dividido por cz más d, donde a, b, c y d son números complejos fijos. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto que esta transformación, ¿verdad? Le está mandando, o sea, si esto es f, lo que hace esto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que f le está mandando los números complejos en los números complejos. Bueno, otra vez, eso que acabo de decir es falso, porque esa transformación tiene un polo, ¿verdad? En el punto z igual a, aquí voy a poner ojo, si z es igual a menos d entre c, hay problemas. Ok, bueno, por el momento no nos preocupemos por eso, porque es un tema que vamos a retomar cuando hablemos de geometría proyectiva. Pero bueno, en todo caso, esa transformación de Möbius, que se puede escribir como el número z, que es complejo, lo mando a az más b dividido por cz más d, es una transformación que preserva ángulos. Es algo que uno puede demostrar. Y de hecho, todas las transformaciones que preservan ángulos se pueden escribir de esa forma. Entonces, bueno, a partir de ahí es muy claro, ¿verdad? Porque esto que está acá es lo mismo que, sería lo mismo que déjeme pensar. Déjeme pensar. Mm, quiero que me quede como un numerador ahí, así que un segundo. Bueno, no sé, 1 entre cz más d, más qué. Ah, un segundito, perdón. Soy un poquito lento hoy. Bueno, más a entre c de fijo tiene que estar ahí, ¿verdad? Más a entre c, AD menos BC, algo así, entre C. Ya voy, ya voy, ya voy. Mm, bueno, aquí lo voy a poner más bien, ok, más algo. Más carita feliz. Entonces, básicamente lo que hago es que, ¿verdad? Agarrar Z y mandarlo a CZ es lo mismo que rotar el plano. Cuando le sumo D, lo desplazo. Cuando hago uno entre eso, lo invierto y después cuando le sumo la otra cosa, lo estoy desplazando otra vez, básicamente. ¿Ok? Bueno, por el momento, como les dije, no hace falta que entiendan eso con lujo de detalle. Lo importante es recordar que entonces las transformaciones se pueden clasificar de esta manera. ¿Ok? A partir de ahí es más o menos sencillo demostrar que, ¿verdad? Si uno preserva ángulos es porque no hay inversión. ¿Ok? ¿Verdad? Porque en el momento que usted invierte, tiene que cambiar la dirección de los ángulos. Entonces, ¿verdad? Las transformaciones que preservan ángulos dirigidos, si F preserva ángulos dirigidos, se tiene que poder escribir como que a Z lo mando a Z más B. Así a secas, o sea, sin ningún denominador. ¿Ok? Y bueno, esto es desplazar y rotar. Pero perdón,
rotar con homotesia, porque multiplicar todo el plano por un número complejo, ¿verdad? Lo rota en el ángulo que tiene ese número complejo, pero además lo escala por la norma que tenga ese número complejo. Entonces, esto que está acá, ese proceso, digamos, de rotar y escalar, y después desplazar, es lo que se llama una semejanza en espiral. Y ustedes podrían decirme, Santiago, eso suena falso, porque, ¿verdad? Porque si yo no hago nada y solamente desplazo, eso se considera semejanza en espiral. Y yo le diría, bueno, está ahí como en el borde, ¿verdad? O sea, depende del autor, me imagino. Al fin y al cabo, satisface cosas muy similares. Pero bueno, dejando los números complejos de lado, que no es lo importante, ¿verdad? Hay una consecuencia que sí es importante, que sí nos importa, y es la siguiente. Eh, las transformaciones que preservan ángulos, lo voy a escribir como teorema. Teorema. Las transformaciones que preservan ángulos dirigidos se clasifican así. Se clasifican como. Ay, no sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿qué pasó? Bueno, se clasifican de la siguiente forma, ¿verdad? Uno, ¿qué? Si no preservan ningún punto, si no preservan puntos, son desplazamientos. ¿Qué? ¿Qué les dije que está como en el caso límite, ¿verdad? Donde tal vez no es claro si se considera o no se considera como semejanza en espiral. ¿Okay? Dos, si preservan exactamente un punto, ¿okay? Son una rotación con homotesia. ¿Okay? Donde no hay necesidad que haya un desplazamiento. Y tres, si preservan dos o más puntos, si preservan dos o más puntos, es la identidad. ¿Okay? Una transformación que preserve ángulos dirigidos no puede tener más de dos puntos fijos. Ok, pregunta Adrián que se puede pensar en el desplazamiento sea como una rotación o una matesia, pero con el centro en el infinito, correcto. Sí, esa es una buena observación. El desplazamiento se puede pensar de esa forma, pero vamos a verlo cuando lleguemos a la parte de geometría proyectiva. Eh, todo esto, ¿verdad? Son casos de lo mismo, ¿verdad? Anteriormente, cuando les dije que había un polo en las transformaciones, ¿verdad? Les dije aquí, ¿verdad? En rojito, les puse que hay un problema porque hay un polo, en algún momento la transformación se hace infinito, es porque en realidad lo que uno tiene que considerar no es el plano complejo solamente, sino que uno tiene que pensar en la esfera de Riemann, que básicamente es el plano complejo junto con el punto infinito. Y todas las transformaciones del plano tienen que tomar esto en consideración. Pero sí, buena observación la de Adrián. Una pregunta. Sí. Eso Adelante. de que conserva puntos implica que ese punto ocupa el mismo, como la misma función en ambas figuras. O, O sea, deme un segundo, perdón, es que claro, se me está descargando la compu, santo, que dale, dale. no sé. De Jordi está conectada, no sé por qué no está cargando esto. Perdón, un segundo. O sea, disculpen.
No sé si es que no hay conexión, perdón. Ok, discúlpeme un segundo, voy a quitarme el audio rápidamente. Ahora sí, discúlpenme, es que me vine a dar la clase a un restaurante donde no hay gente, y no tenían conexión. O sea, no tenía electricidad los tomacorrientes. Perdón, alguien estaba preguntando algo. Sí, lo de que conservan puntos. Si un punto Preservan se desplaza a puntos, otro, es diferente. ajá. Sí, si un punto se traslada a otro punto, eso no se preserva el mismo punto. Eso no es No se preservar. preserva en ningún punto, correcto. O Ok, sea, una traslación no preserva, o sea, cuando digo preserva puntos, lo que quiero decir es que la imagen de un punto bajo la transformación es el mismo punto. ok. Ujú. En efecto, un desplazamiento no preserva ningún punto. Ok, ¿más preguntas? ¿Verdad? Si una de esas transformaciones que preservan ángulos preservan dos puntos o más, inmediatamente son la identidad. ¿Verdad? Bueno, que preservan ángulos dirigidos, porque por supuesto, algo con una reflexión, de hecho, preserva una recta entera, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos diciendo que no cuenta. Bueno, bien. Pasemos a la parte 2. Esa era la parte 1, ¿verdad? Es muy bonito y es algo que uno puede probar. De hecho, ese teorema, o sea, se puede probar o sea, háganlo, demuéstrenlo, es una tarea bonita.
demostrar que eso en efecto pasa. Okay. Bueno, la parte 2, ¿verdad? Vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. Si ya sé que existe una semejanza en espiral, si ya sé que existe una semejanza en espiral, ¿ok? Y aquí lo que estoy diciendo es, cuando digo que ya sé que existe una semejanza en espiral, en realidad lo que estoy diciendo es, si ya sé que mi transformación tiene exactamente un único punto fijo, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro el punto fijo? Perdón. Okay. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la construcción estándar de cómo se encuentra el centro de semejanza en espiral. ¿De acuerdo? Entonces, teorema. Sea ABCD, ABC y D puntos en el plano, tales que, ok, AB, no es paralelo e igual a CD. Okay. E igual en magnitud, disculpen, e igual en magnitud. E igual en magnitud. E igual en magnitud a CD. Si alguien no quiere pensar en términos de vectores, eso lo que quiere decir es que el vector AB no es igual que el vector CD, por ejemplo. ¿Okay? Entonces existe una única semejanza en espiral. Existe una única semejanza en espiral que manda A en C y B en D. ¿Okay? Y se construye de la siguiente forma. O mejor dicho, y su centro se construye de la siguiente forma. Y su centro se construye así. ¿Okay? Lo que voy a hacer es explicar cuál es la construcción y les voy a pedir que me crean. ¿Verdad? Entonces tiene A, B y por acá tiene C y tiene D. ¿Ok? Porque es que necesito que el vector AB no sea igual al vector CD. Porque si el vector AB, o sea, si AB y CD fueran paralelos, de hecho hagamos ese caso primero, ¿verdad? Bueno, mejor voy a terminar de escribir el enunciado. Usted lo que hace es que une A con C, ¿de acuerdo? Y une B con D. Considera el punto de intersección de esas dos líneas, al que la vamos a llamar P. ¿Ok? Voy a escribirlo así. De ese P como que sea AC intersección, perdón, AC intersección BD, lo cual existe porque AC y BD no son paralelos. Que aunque como mencionó, creo que, no sé si fue Adrián el que lo mencionó, tal vez fue Adrián. Si fueran paralelos, eso uno podría argumentar que, ¿verdad? Que existe la intersección en el infinito o algo por el estilo. Bueno. Entonces, DCP igual a esa intersección, considere O que sea el círculo que pasa por ABP intersecado con el círculo. Voy a poner aquí C de circunferencia, con la circunferencia que pasa por C, D y P. ¿Ok? Entonces vamos a considerar el círculo que pasa por acá.
Bueno, tal vez esa es la mejor forma de dibujarlo. Y el círculo que pasa por acá. Se interseca un puntillo por acá. Ese punto es O. ¿Ok? Entonces O es ese centro. O es el punto fijo. Ok. ¿Se entiende la construcción del centro de la semejanza en espiral? Ok. Una vez más, la semejanza en espiral es rotar y después hacer una homotesia. Es decir, básicamente lo único que yo necesito demostrar es que el triángulo ABO es semejante al triángulo CDO. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Queda más o menos claro? Por favor, pregúntenme si no están entendiendo. Profe, Sí, adelante. esto se hace igual que lo que vimos el sábado, con la misma teoría, lo de la Igual, ¿en qué motesia. sentido? Es que el sábado no vimos semejanza en espiral. No digo yo lo de la motesia, se hace con la misma fórmula. Sí, exacto, sí, exacto. No Lo cambia que no le nada al estoy ser en diciendo, semejanza. perdón, No cambia nada al ser en esta semejanza. correcto, no cambia en nada. Ah, ok. Es una buena pregunta la que está haciendo Esteban, porque, ¿verdad? Vean que yo no les estoy diciendo en cuántos ángulos hay que hacer la rotación, ni les estoy diciendo cuál es la razón de la homotesia. Solo estoy diciendo que existe una rotación junto con homotesia centrada en algún punto, que ese punto es O, que me satisface esas condiciones. Ok. Bueno, no les voy a demostrar ese teorema tampoco, digamos, o sea, no es fácil, perdón, no es difícil de demostrar, pero la verdad es que no gano mucho con demostrárselos, creo que ganamos más con ver ejemplos, pero sí, lo único que sí voy a demostrar es que en efecto el triángulo, de hecho vamos a hacer otro dibujito, otra página, ¿verdad? Entonces el enunciado era que yo tenía A, tenía B, ¿verdad? Por acá tenía C y tenía D, ¿ok? Considerar las intersecciones, ¿verdad? B va para D y después A va para C. Este es el punto P. Y considerar estos circulillos, ¿verdad? Ese círculo y ese círculo. ¿Okay? Si lo que estoy diciendo fuera cierto, entonces esos triángulos que estoy a punto de dibujar, esos triángulos rojos, deberían ser semejantes. ¿Okay? Ese era el punto O. Porque esos deberían ser semejantes, ¿verdad? Porque si yo roto con centro en O y después hago una homotesia, ¿verdad? Y A va a dar a C y B va a dar a D, entonces el ángulo, este ángulo debería ser igual que este ángulo. Y este ángulo que está acá debería ser igual que este ángulo que está acá. Okay. Voy a ponerle, vamos a verificar. Vamos a verificar que en efecto el triángulo ABO, de hecho ABO es conceptualmente el nombre equivocado. Pongámosle OAB, es semejante al triángulo OCD. Okay. Bueno, y literalmente es cazar unos angulitos, no es para nada difícil, así que lo voy a hacer en este mismo dibujo, pero lo voy a hacer en morado. Para todos los sapricistas en este grupo. Bueno, aquí se me fue esa raya. Ahí está. Okay. ¿Qué pasa? Me va a considerar la línea esta OP, bueno, ese segmento OP, ¿verdad? Si este ángulo que está acá fuera alfa, entonces este ángulo que está acá es 180 menos alfa. ¿Cierto? Lo cual obliga a este ángulo que está aquí a ser alfa. ¿Verdad? Pero eso obliga a que este ángulo sea alfa. ¿Verdad? Porque el ángulo OPD tiene que ser igual que el ángulo OCD. ¿Sí? Y bueno, similarmente, ¿verdad? Por el mismo motivo, este ángulo que está acá es beta, implica que todo este ángulo que está acá
es 180 menos beta, ¿verdad? Lo cual implica que este ángulo que está acá es beta, lo cual implica que este ángulo que está acá es beta. Y listo, esos dos triángulos son semejantes. Preguntas, hasta ahí. También otro ángulo que podemos considerar es el par de ángulos opuestos que es CPD y APB. Esos son iguales. Correcto. Y por las cosas de los cuadriláteros cíclicos, COD y AOB serían iguales también. Exactamente. Sí, Tendremos ¿verdad? otro. Lo que está diciendo el compañero es que si este ángulo que está acá es zeta, entonces este ángulo que está acá es zeta, que implica que este ángulo que está acá es zeta, que implica que este ángulo que está acá es zeta. Entonces, bueno, son mega semejantes esos dos triángulos. Entonces, en particular, se satisface esa condición. Vean que el centro de semejanza en espiral solamente no existe. Ah, por cierto, vean, ahí ya Oscar mandó el formulario de asistencia. Por favor, llénenlo. Oscar está ahí. Zamora, sigue conectado. No, llegó, dejó el cuestionario y se fue. Bueno, para los compañeros panameños, yo sé que ustedes ahí tuvieron que inventarse una provincia, porque creo que el cuestionario les pide la provincia por algún motivo. Y no sé, nada más pongan lo que sea, y yo después le digo a Oscar que ustedes dos lo están llenando. Yo Ahora puse somos tres. Guanacaste. Sí, somos tres. Guanacaste, Yo puse Guanacaste, Guanacaste en honor a mi amigo Carlos Navarro. Los amo. Viva Carlos. El día de hoy los tres somos guanacasteños, Guanacastecos. guanacastecos. Bueno, los tres. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, son tres compañeros, está bien. Ok. O sea, ¿quién es el otro compañero panameño? Yo, Jorge Liu. Ah, Jorge, perfecto. Pues puña, tenemos, vamos a ver, son 11 en total, 2 de esos 11 soy yo, entonces son 9 en total, o sea, una tercera parte de los que vinieron hoy son panameños. Eso me recuerda, cuando yo estaba haciendo el doctorado, hay un seminario de teoría de representaciones, pero el seminario tenía muchos chinos siempre, ¿verdad? Muchos estudiantes que eran de China. Eh, una vez, una clase como que faltaron varios de los chinos y llegamos más latinos de la cuenta. O sea, como que habíamos varios latinos. Entonces era el mismo número de latinos que de chinos, ¿verdad? Y me volví yo y les dije, bueno, si no se muerden, los latinoamericanos vamos a take over este seminario, ¿verdad? Se reían. Pero bueno, una historia. Volviendo con lo que nos amerita acá. El centro de la semejanza en espiral es único porque es el único punto que se mantiene fijo cuando uno hace la transformación. ¿Ok? Es importante aclarar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer dibujitos para ver en general cómo es que se ven estas semejanzas en espiral, ¿verdad? Si yo tengo un triangulillo por acá que es semejante a otro triangulillo por acá, se lo voy a poner A, B, C, y es semejante en el sentido dirigido, ¿verdad? Es semejante a otro triángulo por acá. Que acá sería A', B', C'. ¿De acuerdo? Entonces, la semejanza en espiral que me manda A en A' y B en B', bueno, aclaremos que son semejantes a alfa, beta, zeta, alfa, beta, zeta. Entonces, si O es el centro de la semejanza en espiral que me manda A en A', B en B', C en C', perdón, al revés, que me manda A en A' y B en B', entonces esa misma semejanza en espiral me tiene que mandar C en C'. Esa es la primera observación importante. Si el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', disculpen, y O es el centro que manda A en A' y B en B',
entonces, esa misma transformación manda a C en C'. ¿Okay? Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque una de las primeras conclusiones, que no es para nada obvio, si usted trata de verlo, ¿verdad? O sea, una de las primeras conclusiones es que si este ángulo que está acá es el ángulo de transformación, es zeta, ¿ok? Entonces, el ángulo A o A' es zeta. A o A' tiene que ser zeta, ¿verdad? Porque estamos en una rotación en zeta grados, ¿verdad? El ángulo B o B' también tiene que ser zeta, porque beta, porque B tiene que ir a beta', así que ese ángulo que saca de zeta también. Ese ángulo que saca de zeta. Pero el ángulo C o C' también tiene que ser zeta. C o C' también tiene que ser zeta. Perdón, ¿por qué le estoy poniendo zeta prima ahí? Zeta. ¿Ok? Más aún, como la semejanza en espiral, ¿verdad? Primero rota y después dilata. Que bueno, que de hecho es lo mismo que primero dilatar y después rotar, en este contexto. Como la semejanza en espiral primero rota y después dilata, o como les acabo de decir al revés, ¿verdad? Entonces, además, OA' dividido entre OA tiene que ser lo mismo que OB' dividido entre OB, que tiene que ser lo mismo que OC' dividido entre OC. ¿Qué es la razón de la homotesia? ¿Ok? Entonces, la semejanza en espiral primero rota y después dilata, pero la dilatación o la homotesia tiene la misma razón en todos los puntos, ¿verdad? Por lo tanto, la longitud de OA' entre OA se tiene que mantener, no importa cuál es el punto que usted comenzó. Así que todos esos triángulos son semejantes entre ellos. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a la siguiente página. Okay. Por lo tanto, para todo P, ¿verdad? Los triángulos, triángulo P o P', son semejantes entre ellos. Okay. Bueno, donde por supuesto estoy denotando por prima la imagen de un punto, ¿verdad? Entonces, A o A' es semejante a B o B', que es semejante a C o C', es semejante a Q o Q', y todos los posibles puntos que usted se quiera considerar. Profe, ¿a qué se refiere con dirigido? Nos preguntan. Dirigido es que yo considero que este ángulo, o sea, si este es A, este es B y este es C, ¿verdad? Ok, este ángulo lo estoy considerando como que voy desde A para C, es distinto de este ángulo. El que yo obtengo si lo reflejo. Okay. Digamos que literalmente estoy reflejando con respecto a una recta por acá. Okay. Son distintos porque tienen orientaciones diferentes, ¿verdad? Como que el ángulo en uno de los dibujos va con las manecillas del reloj y en otro dibujo va contra las manecillas del reloj. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que los ángulos son dirigidos. O sea, de alguna forma uno podría pensar que uno de los ángulos es el negativo del otro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es otra vez, digamos, volviendo con lo que estamos viendo al puro principio. Si yo reflejo, inmediatamente le cambio la orientación a los ángulos. O sea, se vuelven, ¿verdad? Se preservan en cantidades absolutas, pero se le cambia el signo, ¿verdad? O sea, profe, se puede obtener el triángulo prima solo con el ángulo normal y el punto O. No, porque también necesita la razón de la homotesia, ¿verdad? O sea, necesitas rotar por un ángulo zeta dado y además aplicarle después a eso la homotesia por la razón lambda. Adrian, tiene una pregunta.
Sí, es relacionado con las dos rectas que habíamos hecho antes. Acá. Las primeras, ajá. No Ah, podríamos tener... perdón, ¿en qué página? sí, esta, Página 4. la de P, la que teníamos el punto P. Ajá, en estas no tendríamos 2 puntos de homotesia, de rotación. ¿Por qué? Porque en vez de si agarramos que A se O vaya a sea, C y usted que dice B se dos vaya a posibles D. centros de la semejanza en espiral. Ajá, pero para reflejar a diferentes cosas, o sea, que en vez de que refleje de A a C y de B a D, que refleje de A a D y de B a C. Sí, pero esa sería otra semejanza en Esa espiral, sería ¿verdad? otra, esa se consideraría otra. Ok, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Sí, perdón. Eh, claro, porque aquí lo que, ok, está bien, es una buena pregunta. Eso, Adrián lo que me está diciendo es, a ver, si la recta AB va en la recta CD, entonces en principio yo podría, ¿verdad? Hay una semejanza en espiral que manda A en C y B en D, pero también hay otra semejanza en espiral que lo que me manda es A en C y, perdón, A en D y B en C. Y es cierto, esa semejanza en espiral también existe, pero es una distinta. Cuando yo digo que me manda AB en CD, estoy pensando que me manda el extremo A en el extremo C y el extremo B en el extremo D. Esa es una diferencia importante que hay que hacer, porque son transformaciones diferentes. Gracias por esa pregunta. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a ver un par de teoremitas más. Sí, teorema. Ok. Si la recta L, vamos a escribirlo así, si la recta L va a dar a la recta L' bajo una semejanza en espiral, centrada en O, con ángulo θ, y razón de homotesia, lambda. ¿Okay? Entonces, otra vez, eso es eso, ¿verdad? Digamos que esa es la recta L, ¿sí? Y por acá tengo la recta L'. Entonces, por aquí está el punto A, que fue a dar por aquí un punto A', y por aquí está el punto B, que fue a dar por acá un punto B', digamos. ¿Ok? Un segundo, disculpen. ¿Qué quiero decir después de eso? Quiero decir que esas rectas siempre se cortan en un ángulo dado, pero ya no sé cómo calcularlo en términos de AB, A' y B'. Bueno, en términos de zeta, O y lambda, por lo menos. Según yo, eso se calcula en términos de lambda. Deme un segundo, perdón. Para ver si me acuerdo. Sí, por supuesto, perdón. Claro, claro. ¿Verdad? No sé qué. Entonces, L y L' se cortan en un ángulo de zeta. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, a la recta L, ¿verdad? Que aquí pareciera que L es el punto, pero no, L es la recta. L. Sí, a la recta L le voy a dar la orientación, la dirección, digamos, dada en esta forma. Entonces yo imagino que la recta L' tiene la orientación dada de esta forma.
que es como que literalmente el rayo se fue a mover a este otro rayo cuando yo hice la semejanza en espiral. Ese teorema es muy fácil de demostrar, ¿verdad? La prueba es un dibujo. Prueba, vea el dibujo. ¿Por qué? Bueno, agarro un punto A cualquiera y me considero su imagen A'. Entonces, por construcción, yo sé que este ángulo que está acá mide θ. ¿De acuerdo? Pero yo sé, además, por construcción, que este ángulo que está acá tiene que ser igual que este ángulo que está acá. ¿Cierto? ¿Verdad? Porque ve, OAB tiene que ser lo mismo que OA'B'. ¿Ok? Pero bueno, eso implica entonces que este cuadrilátero es cíclico. Bueno, si ese punto que está acá es P, digamos. P es una mala letra para ese punto porque ya usé P para otra cosa. Así que cambiémosle el nombre. Este punto se va a llamar mejor Q. ¿Ok? Entonces, el cuadrilátero QA o A' es un cuadrilátero cíclico, ¿verdad? En particular, este ángulo que está acá tiene que ser 180 menos θ. Menos θ. Pero eso fuerza que este ángulo que está acá sea θ. ¿Ok? Entonces, cualquier recta, cuando se le interseca con la recta que es su imagen, forman un ángulo igual al ángulo de la rotación, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué es que hice el énfasis en que eran como rayos estas rectas? Porque, ¿verdad? Dos rectas en principio se podría considerar, bueno, ¿cómo sé yo? ¿Verdad? Que dos rectas tienen dos ángulos en los que se cortan. ¿Cómo sé yo a cuál me estoy refiriendo? Si me estoy refiriendo a θ o me estoy refiriendo a 180 menos θ. Si usted dice, es que dos rectas se cortan en un ángulo de 60. Sí, pero sí, claro, unos ángulos de corte es 60, pero otros 120. ¿Verdad? ¿Cómo sabe usted a cuál se refiere? Bueno, el ángulo que está generado por las flechitas, ¿verdad? Es esta flecha y esta flecha. ¿Okay? Ese es el ángulo que vale θ. ¿Okay? Esa parte queda clara. Veo una manita levantada. Los demás no sé si me van siguiendo ahí más o menos. O no. Veo dos manos levantadas. Tres manos levantadas. Ok, perfecto. Seguimos. Bueno, o sea, perdón, aquí hay una pregunta. No, no. Bueno, vamos a ver un teorema más antes de ir al break y después del break voy a volver y vamos a hacer muchos problemas. Okay. Entonces, otro teoremita más. Por cierto, ese teorema que acabo de enseñarles acá parece un teorema tonto, pero, ¿verdad? En el sentido que es muy fácil de demostrar. Pero es muy útil para determinar, ¿verdad? Por lo menos a qué rectas van a ir a parar otros puntos. Ahora vamos a ver ejemplos. Es un resultado muy útil. Entonces, ese teorema, digamos, voy a poner una estrella porque es un teorema útil. ¿Qué más vimos por acá? Bueno, ese teorema todavía no. Aún dice teorema, por supuesto que ese es un teorema útil. Que hemos visto hasta el momento, entonces, dos teoremas que son útiles. Ok, vamos con otro teorema. ¿Verdad? El centro de la semejanza en espiral. El centro de la semejanza en espiral que manda A en C y B en D coincide con el centro que manda, y aquí tengo que volverme para un momento este dibujito, coincide con el centro que manda A en B y C en D. A en B y C en D. Okay. Bueno, prueba. Bueno, en realidad voy a posponer la prueba para después del break porque ocupo ir al baño un momento. Igual piensen un momentito si quieren durante el break.
Tomémonos un break de 5 minutos. O sea, bueno, 6 minutos. A las 6:10 volvemos. Ya casi regresamos.
Ok, volvemos. Entonces vamos a demostrar ese teorema, ¿verdad? Entonces queríamos mandar, bueno, habíamos considerado el punto O que me mandaba A en C y B en D. ¿Sí? ¿Verdad? El hecho de que la semejanza en espiral me mande A en C y B en D, lo único que quiere decir en realidad es que el triángulo, como lo dije anteriormente, OAB es semejante al triángulo OCD. ¿Sí? Así que lo único que hay que demostrar para concluir, ¿verdad? Es que los triángulos OAC y OBD también son semejantes. ¿Verdad? Hay que demostrar que esos triángulos son semejantes también. O sea, hay que demostrar que el triángulo OAC es semejante al triángulo OBD. Pero eso ya lo demostramos. Eso fue exactamente lo que hicimos acá. Dijimos que sin importar quién era P, todos los triángulos P o P' eran semejantes entre ellos. Y eso es exactamente esto, ¿verdad? O sea, donde C sería A' y D sería B'. Entonces, esos triángulos, ¿verdad? El triángulo morado, que es ese que está acá, el AOA', y el triángulo verde, que sería ese que está acá, el BOB', son semejantes entre ellos y listo. Tan, tan. Bueno, pero eso tiene una implicación interesante, ¿verdad? Que si ahora A va a dar a B, ¿verdad? Corolario. Corolario. Bueno, ese punto que está acá se llama P, ¿verdad? Siempre lo hemos llamado P. Si Q es igual a AB intersección con CD, ¿verdad? O sea, si Q es este punto que está acá arriba, ¿okay? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? O sea, vamos a tener otros cuadriláteros concíclicos. O sea, o se tenía que haber podido formar como la intersección de los como la intersección de los círculos AQC y BQD. Entonces, esos dos círculos tienen que pasar por O. Es decir, los cuadriláteros O, A, QC y O, B, QD son cíclicos. Ese cuadrilátero y ese cuadrilátero son cíclicos. Okay. Pónganle cuidado a ese teorema, a ese corolario, por lo menos, a ver si me siguen. Ok, hay una manita levantada. Repito rápidamente lo que acabo de decir. ¿Verdad? O sea, si O es el centro de la semejanza que me mandaba A en B y C en D, entonces yo tenía que haber podido construir ese centro de semejanza en espiral usando la construcción que explica el puro principio. ¿Cómo era esa construcción? Dime, considera la intersección de A con el punto al que va a dar, que en ese caso era B, con C con el punto al que va a dar, que en ese caso es D. La intersección de AB con CD es Q, ¿verdad? Después hay que trazar los circuncírculos de esos triángulos y esos dos círculos tienen que pasar por el centro de la semejanza en espiral, que en este caso es O, Profe, ¿verdad? Sí. ¿qué son cíclicos? Eso sí no me queda claro.
O sea, un cuadrilátero es cíclico si existe una circunferencia que pasa por los 4 puntos. Algunos autores le dicen concíclico, pero significa lo mismo. Ok. Ahí está la manita levantada. Ok. Bueno, yo digo manita levantada, en realidad es pulgar levantado. La manita levantada es cuando hay una pregunta. Ok, perfecto. Y ustedes me estarán diciendo, bueno, sí, muy bonito toda la teoría, no sé qué, hagamos el ejercicio. Sí, yo les voy a decir, no puede estar más de acuerdo. Hagamos problemitas. Problemas. Ok. El primer problema es de un imo shortlist. Dame un segundo para traer el... Ok, ahora sí. El primer problema que vamos a ver es de un imo shortlist del 2006. Okay. Básicamente lo que dice es esto, considere el pentágono ABCDE, okay, tal que los ángulos BAC es igual al ángulo CAD es igual al ángulo DAF y los ángulos ABC es igual al ángulo ACD, que es igual al ángulo ADE, perdón. Okay. CAP, la intersección de BD con CE, o sea, BD intersecado con CE, pruebe que la recta AP biseca ACD. Okay. Hagamos el dibujito. Entonces, el pentágono, ¿verdad? Uno empezaba con un pentágono que era A, B, C, D. Tal vez voy a cambiar eso un segundito para que sea un poquito más así, ajá. Y E. ¿Okay? El hecho de que BAC es igual a CAD y es igual a DAF significa que este ángulo es igual que este ángulo, que es igual que este ángulo. ¿Okay? El hecho de que ACD sea igual a ADE igual a ABC, lo que significa es que este ángulo que está acá es igual que este ángulo que está acá, que es igual que este ángulo que está acá. ¿Todos bien hasta ahí? Y P sería entonces la intersección de, esto es D, ¿verdad? Era la intersección de BD con C, o sea, este punto que está acá es P. ¿Okay? Y hay que probar que AP biseca a CD. ¿A quién se le ocurre qué transformación del plano hay que considerar? La que manda BC a DE. La que manda BC en D, correcto. Porque el centro de esa semejanza en espiral tiene que ser A, ¿verdad? Porque usted ya tiene que los triángulos ABC y ADE son semejantes. Entonces lo que dice es considere la semejanza en espiral centrada en A, que me manda BC en DE. Como existe una única semejanza en espiral que me manda BC en DE, y el centro es A, básicamente. Entonces considere la semejanza en espiral
en espiral que manda B en D y C en E. ¿Ok? Entonces es inmediato. Entonces, el centro de esa semejanza es A. ¿Ok? Y si el centro de esa semejanza es A, entonces, ¿qué podemos concluir sobre P? AP está en el eje radical de las dos circunferencias de BCPA y APD. Bueno, AP sería el eje radical, ¿verdad? Que bueno, que es otra forma de decir que los cuadriláteros. AB es, un segundo, perdón, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, formalmente hablando, lo que tendríamos, ¿verdad? Es, o sea, como BC va a dar a DE. No, no, sí saben, sí, no saben, o sea, perfecto, sí, claro, B va a D y C va a E. Entonces, eso lo que quiere decir es que, perdón, un segundo. Sí, exacto. Ajá, eso lo que quiere decir es que A, B, C y P es cíclico y que A, P, D, E también es cíclico. Bueno, entonces vamos a hacer ese dibujito. Y eso es nada más, o sea, es la conclusión del teorema que vimos hace un rato. O sea, porque así es como se construye el centro de semejanza en espiral y el centro es único y el centro es A. Así que tiene que satisfacer esa propiedad, que esos cuadriláteros sean concíclicos. Ok. Creo que Carlos tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Yo me perdí. ¿Cómo sacamos que A era el centro de la semejanza? Porque los triángulos ABC, ¿verdad? Es semejante al ACD y es semejante al ADE. Entonces eso basta para decir que entonces, ¿verdad? Si usted considera, hay una semejanza en espiral con centro en A que me mandaría BC en DE, pero esa semejanza en espiral, ¿verdad? O sea, existe una única semejanza en espiral que me manda BC en DE. Por lo tanto, el centro de esa semejanza en espiral tiene que ser A. ¿Ok? Entonces, bueno, luego ABCP y APDE son ambos cíclicos. Entonces existe un circulillo que pasa por acá. Y hay un circulillo que pasa por acá. ¿Qué? ¿Qué más? Voy a volver a ese dibujo que es un poquito más grande. Hay que probar que AP biseca ACD. Sería muy bonito que CD fuera tangente a ambos círculos. Porque, bueno, como A y P están en ambos círculos, es el eje radical. Y entonces, si CD fuese tangente a ambos círculos, entonces tendría que encontrarse a AP en su punto medio. Sería bonito, pero dudo de que eso sea. No, no, eso no es cierto, ¿verdad? O sea, de verdad, en general, si yo tengo dos circulillos como así, pasa eso, ¿no, verdad? Sí, Sí, es esa. porque interseca ahí en P. Entonces, PC al cuadrado es la potencia respecto a un círculo y PD al cuadrado es la potencia Claro, respecto a otro. claro, tienes toda la razón del mundo, sí, exacto.
¿Verdad? Bueno, sí, sí, exactamente, ¿verdad? Sí, Pero lo dudo. si CD fuera la tangente común a esos ambos círculos, precisamente por lo que acaba de decir, creo que fue Adrian el que lo dijo. O no, fue Adrián, más bien. El otro, el otro. Precisamente por lo que acaba de decir. ¿Perdón? El otro, Adrián. Ah, ok. Porque acaba de decir Adrián, o Adrián, no sé, ¿verdad? Como está en el eje radical, entonces la potencia punto, ese punto con respecto a ese círculo, es ese segmento al cuadrado, pero también tiene que ser ese segmento al cuadrado. Y como Sí, la sí es lo potencia que punto pasa. es la misma para un punto en el eje radical, entonces tiene que cortar en el punto medio, exactamente. Y bueno, eso es lo que tiene que ser cierto, ¿verdad? Esos angulillos, ¿verdad? Eso tiene que ser suficiente. Basta probar que CD es tangente a ambos círculos. ¿Ok? Y bueno, eso es sencillo de demostrar, más o menos. Para probar eso, lo único que tendría que demostrar es que, por ejemplo, el ángulo CDB es igual al ángulo DAP. Sí, eso es lo que hay que probar, ¿verdad? Que el ángulo CDB es igual al ángulo DAP. Y eso, claro, eso es cierto. Ujú, exactamente. Ok. Luego, ¿cómo A también es el centro? También es el centro que manda BD en CE. ¿Verdad? También es el centro que manda BD en CE. Eso implica que los triángulos, no, disculpen un segundo, perdón. Perdón. Denme un segundo. O sea, básicamente lo que quiero probar es que los triángulos BCD y CDE son semejantes. Y eso es obviamente cierto, sí, claro. Ok, perdón. ¿Otra vez? Vea que la semejanza que estamos considerando, que la semejanza en espiral, digamos, o la transformación considerada, la semejanza considerada, manda B en D y C en E, ¿verdad? Ok. Ay, no, perdón, no es exactamente así como lo quiero decir. Deme un segundo, perdón. Sí, voy a tener que decirlo un poquito distinto. Sí, voy a tener que decirlo un poquito distinto, discúlpenme. Voy a hablar acá. Pero es que ese problema lo explico siempre que doy la clase, se me hacen espiral. Entonces, como que siempre sé por dónde va la solución, ¿verdad? Pero siempre se me olvidan los detalles también. Me disculpen. Ok. Vamos a probar. Como que alguien se acaba de conectar. Ah, llegando tarde. Vamos a probar que el triángulo BCD es semejante al triángulo CDE. ¿Ok? ¿Cómo probamos eso? Bueno, básicamente, si usted considera la semejanza en espiral que me manda BC en CD, ¿verdad? En efecto, vea que la semejanza que manda
B en C y C en D, ¿verdad? De hecho, también me manda D en E. Eso porque es cierto. Bueno, perdón, primero que nada, está centrada en A. Ok. ¿Por qué esa semejanza está centrada en A? ¿Alguien me puede decir por qué? La que me manda B en C y C en D. Eso era un lema, ¿no? Bueno, esto es, bueno, lo podría pensar como un lema o simplemente podría decir que es También. simplemente porque el triángulo ABC es semejante al triángulo ACD, ¿verdad? Bueno, Como ya dijimos hace un momento, todos esos triángulos son semejantes entre ellos. O sea, el triángulo ABC es semejante al ACD, es semejante al ADE. Entonces, en particular, ¿verdad? O sea, la semejanza que manda BC y C en D tiene que mandar, o sea, está centrada en A, ¿sí? Pero además me manda D en E y manda D en E. ¿Por qué? Porque D es un punto que se construye, D es un punto que se construye como el único punto al que el triángulo ABC es semejante al triángulo, bueno, ¿cómo quiero decirlo? Digámoslo de la siguiente forma, y manda D en E. Porque, y manda D en E porque el triángulo ACD es semejante al triángulo AD, ¿verdad? Y yo sé que A va a dar a A, y yo sé que C va a dar a D. Entonces eso implica inmediatamente que D tiene que ir a dar a D. Eso que acabo de decir es algo que requiere pensarlo un poquito, así que por favor, léanlo y me dicen si hay alguna pregunta. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que hemos dicho ya varias veces. Una pregunta, si Sí, tuviéramos como un centro de espiral, así que mediante ese mismo centro lleva varios puntos a la vez, como por ejemplo en este, si tuviéramos otro punto, por ejemplo, no puedo anotar, pero si tuviéramos otro punto, por ejemplo, P, que estuviéramos afuera, que también llevara de E a P, por ejemplo. que también Y manda llevar a qué en qué, perdón. vamos a decir que a la derecha de E está como otro punto P. Y vamos a decir que A lleva a ADE, lleva a AEP. Voy, que lleva, o sea, para hacer suma acá. Sí, sí. Usted dice que hay un punto a la derecha de E Ah, sí, por ahí. Por que ahí le a va a la derecha, llamar, no necesariamente directamente a la derecha, pero por ahí. Ajá. Entonces, A también llevaría de ADE, llevaría a EQA. AQE. ok, bueno, pero si fuera un punto tal que esos triángulos fueran semejantes, Ajá. entonces Entonces, sí. también podríamos decir em, que como E lleva Q, entonces que BE y CQ también serían semejantes. Voy ABE y ACQ. Ok, B lleva C mediante A, ¿verdad? Sí, perdón. B lleva B C va a dar a C. y E lleva Q mediante A también, ¿verdad? E lleva Q, correcto. Entonces también podríamos decir que por esas cosas, entonces BE es semejante a CQ. ¿Podríamos decir eso? ABE es semejante a ACQ. Sí, Sí, también. sí, No exacto. importa la cantidad de puntos que tengamos, siempre y cuando que mediante alguna semejanza uno lleve a otro. Sí, exactamente. O sea, con solamente que un punto K vaya a dar a un punto K' y otro punto L vaya a dar a L', entonces ya OKK' es semejante a OLL'. Ok, y otra cosa, ¿qué pasa si no es el punto E, sino que es un punto un poquito más arriba de la recta AE?
si fuera otro punto más arriba, o sea, ¿se refiere a hacer la misma construcción otra vez más? No, no, no. En la recta AE, un punto más Ajá. cerca hacia A. Y en la recta AQ, un punto más cerca hacia A. En la recta AQ. Ajá. Entonces, digamos que también hay una semejanza, por ejemplo, de ADE lleva a E1Q1, ¿verdad? Sí, También podríamos hacer ese argumento de sí, también. ¿sí? El triángulo, en ese caso, ¿verdad? O sea, si D va a E1 y E va a Q1, por ejemplo. Ah, no, perdón, no, disculpe. E1 va a Q1, ¿verdad? E1 va a Q1, sí. Ujú. Ajá, y qué sé yo, póngale que D va a E, entonces ya usted puede inmediatamente decir que ADE es semejante a E1Q1, y también me puede decir que ADE1 es semejante a AEQ1. Ok. Y entonces podríamos usar también el mismo argumento de B lleva a C, entonces que B E1, E1 y CQ1 también son semejantes mediante A. ABE1 y ACQ1 serían semejantes, correcto. También, ok, entonces solamente si se llevan entre sí, se puede hacer ese tipo de argumentos. Exactamente. Ok. Ok. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas ahí? ¿Verdad? ¿No? Ok. Bueno, una vez más repito ese argumento. Sabemos que el ACD era semejante al ADE, pero como A va en A, C va en D, eso implica inmediatamente que D tiene que ir a E. ¿Verdad? Eso tiene que ver con lo primero que dije. Esto es esto. Si yo sé que ese triángulo es semejante a ese triángulo y que este va en este y este va en este, entonces este tiene que ir a este. No tiene otra alternativa. Eso es lo que está pasando acá. Pero dicho de forma más abstracta. Como yo ya sabía que este es un punto fijo, ¿y qué fue el otro que dije? Dije que este va a este, ¿verdad? Entonces este tiene que ir a este. Porque los triángulos ACD y ADE son semejantes. Ok. Espero que eso quede más o menos claro. Porque el punto de toda esa discusión es que, por lo tanto, okay, luego B va a dar a C va a dar a D y D va a dar a E. Okay. Y eso tiene que implicar que el triángulo BCD es semejante al triángulo CDE. Okay. Porque, ¿verdad? Si el punto A va a dar a A', B va a dar a B' y C va a dar a C', entonces ABC es semejante a B', C'. Entonces ya sacó el problema ahí, ¿no? Y entonces ahí ya se acaba el problema, correcto, ¿verdad? Porque vamos a volver a pegar otra vez el mismo dibujo para hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Ahí se acaba el problema porque eso que acabamos de decir implica inmediatamente que este angulito que está acá es igual que este angulito que está acá. Y entonces ya inmediatamente CD es tangente al circuncírculo del triángulo EDP. Y listo. Por lo tanto, CD es tangente al circuncírculo de PDE. Bueno, ¿verdad? El otro es equivalente y listo. Okay. Hay que aprender a jugar con estas cosas.
como les digo, no es obvio de primera entrada que esto funciona de la forma en la que funciona, y tampoco es obvio, ¿verdad? Y puede ser a veces confuso ver exactamente qué quiero mandar en qué. Pero especialmente porque, ¿verdad? Como les dije anteriormente, o sea, si BC va a DE, entonces, ¿verdad? Usted inmediatamente sabe que, por ejemplo, BD también va a dar a C, por ejemplo, o sea, existen dos semejanzas en espiral distintas con el mismo centro, nada más que distinto ángulo y distinta la homotesia. Pero bueno, hagamos otro ejemplo. El siguiente es el problema 5 de la IMO del 2005. Okay. Dice lo siguiente. Creo que todavía no escribe el enunciado exactamente. Pero es así, considere los puntos A, B, C y D. A, B, C y D, tales que la longitud de BC es igual a la longitud de AD. ¿Okay? En BC y AD considere puntos E y F, tales que CE es igual a AD, perdón, a F, tales que CE es igual a AF. ¿Okay? Sea P igual a la intersección de AC con BD. AC intersecado con BD. Q la intersección de EF con BD. ¿Ok? Y R la intersección de EF con AC. ¿Okay? Pruebe que los circuncírculos de los triángulos PQR tienen todos un punto en común distinto de P. Bueno. ¿Cómo así que los triángulos PQR? Sí, disculpe, perdón. Tenemos a conforme uno varía E y F. Si uno varía E y F. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces a los puntos E y F yo los puedo ir variando y eso, el punto P me lo va a dejar fijo, pero los puntos Q y los puntos R van a ir variando también, ¿verdad? Porque la recta EF se va a ir moviendo. Entonces el punto es que todos esos círculos pasan por un mismo punto. Okay. Entonces básicamente hagámoslo de la siguiente forma. Voy a hacer el dibujito, ¿verdad? Por aquí está C, por aquí está B, qué sé yo, por aquí está el punto E, que tal como dice el dibujo, el punto E va a ir variando. Okay, por acá está A, por acá está D y por acá está F. Okay, aquí está EF, este es AC y este es BD. Okay, entonces este punto por acá es P, este punto por acá es R. ¿Cuál es el punto G? Perdón un segundo, no sé qué hice ahí raro. ¿Otra vez? ¿Cuál es el punto G? No hay ningún punto G. No, ¿qué es lo que dice en el varía después E y de...? F. Ah, ese es ok, gracias. Sí. Perdón, es que la tablet a veces escribe feo. Digo la tablet para no decir que soy yo el que escribe feo. Q, ¿verdad? Entonces, son esos circulillos los que estamos considerando, esos círculos. ¿Okay?
todos esos círculos supuestamente tienen un punto en común. ¿Sí? Bueno, ¿a quién se le ocurre qué podríamos hacer? No, porque es un punto distinto de P. O sea, tienen todos un punto en común distinto de P. Ujú. Ok. Bueno, yo voy a dejarlos ahí como que lo vean feo un ratito, ¿verdad? Y ya casi vuelvo. Denme un segundito, perdón. Ok, hola, hola. ¿A quién se le ocurre qué hacer? ¿O qué podríamos intentar hacer? A mí se me ocurrió que si P fuera el punto de semejanza espiral de RQ con RUQ1, ¿eso no implicaría la existencia de otro punto directamente? Perdón, de RQ con... RQ con R1Q1, o sea, otros puntos RQ formados por otros EF. em, no, bueno, pero... ok, ya entiendo lo que está diciendo. O sea, agarra otros EF y lo que está diciendo es que P tendría que ser el centro que manda RQ en R1Q1. ¿Le entendí bien? Sí, sí. Sí. Vamos a ver. Está como difícil porque si R se acerca a P, Q se aleja. Correcto. Si R se acerca a P, Q se aleja, eso es cierto. Este, no me queda claro que P vaya a ser el centro que me mande uno en el otro, sin embargo. Eh, de hecho, creo que eso es falso. Sí, bueno, sí, exacto. Bueno, de hecho, sí, ¿verdad? Es el argumento que acaba de decir el compañero, porque si uno se está acercando, el otro se va alejando y por lo tanto esos ángulos no pueden coincidir. Exactamente, ¿verdad? El ángulo PRQ se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Porque la recta AC no cambia. Y con pequeño quiero decir se hace cada vez más grande, más bien, perdón. Va haciéndose cada vez más grande y el ángulo PQR se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, esos triángulos no pueden ser semejantes y por lo tanto P no puede ser el centro que me mande RQ en R1Q1. Ujú. Bueno, existe una semejanza en espiral que podríamos considerar. ¿A alguien se le ocurre alguna semejanza en espiral que pudiéramos pensar? Bueno, la que manda a BC
hacia DA manda F a E. Digo, Exactamente. al revés, manda E a F. E a F, correcto. Exactamente. Eso es súper importante. Si usted considera una semejanza en espiral, ¿verdad? Al igual que en la motesia, puntos correspondientes tienen que ir a puntos correspondientes. En particular, la semejanza que me manda CB en AD tiene que mandar E en F, porque sabemos que CE es igual a AF. ¿Verdad? Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Comencemos por ahí. Aquí, solución. Bueno, y de hecho sabemos cómo construir ese centro de semejanza en espiral, ¿verdad? Ese centro de semejanza en espiral, permítame borrar esto. Vamos a hacerlo en otro color, vamos a hacerlo en, ¿cuál es un buen color para esto? Este. Es este centro de semejanza en espiral. ¿Okay? Y mi dibujo va a ser un poquito sugestivo, de hecho. De hecho, bueno, les voy a matar el final del chiste porque queda poco tiempo. Todos esos puntos pasan precisamente, o todos esos círculos morados, pasan precisamente por el centro de semejanza en espiral que me manda CB en AD, y es lo que vamos a probar. Sería tremendo que PO, ¿qué? OP se llama. Ese Estemos punto lo llamando. vamos a llamar O. Ajá, estaría bien tremendo que OP fuese y que el diámetro. Fuese el diámetro. No va a ser el diámetro, ¿verdad? Porque si se varía R y Q, esos círculos se van a ir moviendo. Ah, es verdad. Entonces, no. Bueno, va a ser el diámetro en un caso, ¿verdad? Para uno de ellos, posiblemente. Okay. Bueno, CAO, la intersección de los círculos que pasan, ¿verdad? Otra le voy a poner C de círculo, que pasa por BCP, intersecado con el círculo que pasa por DAP. Entonces, O es el centro de la semejanza en espiral. Es el centro de la semejanza en espiral. De la semejanza en espiral que me manda B en A, perdón, B en D más bien, B en D, B en D, C en A, y además me tiene que mandar E en F. Porque E es el punto correspondiente a F en AD, simplemente porque es la misma distancia. Por cierto, esa semejanza en espiral es nada más una rotación, ¿verdad? Porque como BC mide lo mismo que AD, entonces eso es solamente rotar. ¿Okay? En particular, usted inmediatamente deduce a partir de eso que BQ es igual a QD, porque es una rotación. EQ es igual a QF, ¿verdad? Y CQ es igual a QA. Ok, ¿qué más? ¿Verdad? Bueno, de hecho voy a escribirlo, ¿verdad? Voy a escribir en la siguiente página y voy a copiar el dibujito. No sé qué hice. Ahí está. Okay. Aquí. Vamos a probar que O pertenece al círculo que pasa por P, por Q y por R. Sin importar quiénes son Q y R. ¿Verdad? Ok. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? Bueno, ese punto Q se ve un poquito mal ahí, así que permítame arreglar rápido. Permítame arreglar ese dibujito.
¿verdad? Este es Q. Ok. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Otra vez necesito pensar un momentito. Disculpen. Es que hay un montón de cosas aquí que son concíclicas. Solamente a partir de este dibujo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que van a ser concíclicas. Porque, por ejemplo, como O es el centro que me manda CE en AF, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente sé que también estos círculos rojos van a pasar por O. Este tiene que pasar por O y este tiene que pasar por O. ¿Queda claro por qué esos dos rojos tienen que pasar por O también? Porque O manda de C a A y de E a F. ¿No? Exactamente, es exactamente la misma construcción que habíamos dicho antes. Entonces, en particular, esos círculos rojos también tienen que pasar por O. ¿Verdad? Es el mismo argumento. Voy a borrarlo, sin embargo, porque no quiero meter mucho ruido en el dibujo. Me pregunto si con ese montón de círculos uno podría encontrar algunos que con el teorema de Mikl forzar el círculo que queremos. Bueno, capaz sí, es posible que algo así, es posible que algo así funcione. Yo quería hacerlo usando semejanza en espiral, pero creo que es posible que sí o sí vaya a necesitar cazar angulitos, nada más. Por eso les voy a pedir que me disculpen nada más para pensar rápidamente. Podemos utilizar la semejanza de estos dos pares de triángulos, BEQ y QFD. ¿Esos son semejantes? No, o sea, Siento que se le apagó la tablet. se me apagó la tablet. No. Es que se quedó congelada por un momento. Ah, ok. BEQ no es semejante a QFD. ¿Verdad? Lo que sí va a pasar es, Pero si O manda E a F y B a D, ¿no? Ah, no, pero entonces sería O con FD. exacto, Ah, ok, BEO ok. sí es semejante a FDO. Pero también podemos utilizar de que FOD es igual a FQD y también que es igual a PQR y hacer algún argumento de esos. O sea, decías otra vez que FOD es semejante a, FOD es semejante a FQD y luego es semejante a PQR. Es igual el ángulo, pues. no, FOD no es semejante a FQD. El ángulo, el ángulo, el ángulo. Ah, El el ángulo. ángulo sí, el ángulo FOD es igual al ángulo FOD, sí. Y luego eso es semejante a PQR. No, pero Y eso aquí, ya es parte del círculo, pero podríamos utilizar eso de alguna manera. déjame pensar otra cosita rápidamente, nada más para ver si podemos salvarlo. Disculpame.
que ese problema ya lo había resuelto antes. Y creo que lo que había que utilizar era algo sobre los puntos medios. Como que, o sea, ¿verdad? Que esa misma semejanza, por ejemplo, o sea, O es el centro que me manda CA en BD, ¿verdad? Entonces, en particular, eso me manda el punto medio de AC en el punto medio de BD. Porque, o sea, el punto es que todos esos triángulos, ¿verdad? Los triángulos COA, EOF, BOD son todos isósceles. Porque eso es una rotación, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de eso era que uno podía deducir que o sea, que los puntos P, Q, O y R eran concíclicos. Pero no estoy viendo cómo exactamente. Bueno, un segundito más. ¿Verdad? Ya sé que ellos son las 7. Dame nada más unos 5 minutitos. Nada, no se me está ocurriendo cómo hacer esto. Y ya son las 7, así que no los quiero mantener mucho más tiempo por acá. Así que vamos a hacer la vieja confiable, que es que lo voy a dejar de tarea. Este, ¿verdad? Pues igual ya les conté cuál es el final del chiste. O sea, lo que tienen que demostrar es que O está contenido en ese círculo morado. Y les recomiendo que de verdad, o sea, que de verdad se sienten y traten de ver por qué O está contenido en ese círculo morado. Yo la solución de este problema sí la voy a escribir. De hecho, la tengo escrita, no sé por qué no me fijé. O sea, yo lo tengo escrito. Lo tengo en un archivo que está por aquí en la computadora. Entonces, sí, nada más voy a copiarlo y se los voy a enviar pronto. Vean, el tema de semejanza en espiral es un tema que así de primera entrada no se entiende como con demasiada sencillez, ¿verdad? O sea, es algo que uno de verdad hay que sentarse, estudiar y tratar de entender. Así que como les digo, ¿verdad? Lo mejor que pueden hacer es que cuando suba la lista de ejercicios, ustedes se sienten a intentar ver los ejercicios posibles de esa lista. Y como siempre, ¿verdad? Lo estén contactando a uno para, o sea, si tienen preguntas, ¿verdad? Si les gusta como entender más, si hay algo que no sé, que no les está saliendo, ¿verdad? Como para que uno los pueda dirigir. Em, sí, 2 horas tal vez era muy poquito tiempo para esto, pero, ¿verdad? Bueno, así es la vida. Olimpiadas hay una gran parte que es que uno se tiene que sentar y simplemente irse a agarrar con las listas de ejercicios. Les voy a tirar también hay un problema, el problema 5 de la Ibero del 2021. Ese me tocó a mí coordinarlo en el 2021 porque fue Costa Rica el país que organizó. Ese problema también se podía hacer con semejanza en espiral. Así que, ¿verdad? Si están como ansiosos por buscar otros problemas, les recomiendo que vayan allá. Bien, hay una lista de problemas en semejanza en espiral eh, que están en internet, por si lo quieren ir a buscar, de Yufei Shao. De hecho, Yufei Shao tiene unas listas de lemas en geometría, creo que se llama como lemas in geometry. ¿Ok? Él ahí dice una de las cosillas que les acabo de decir sobre semejanza en espiral, aunque no lo dice todo, pero vale la pena ir a revisar esa referencia. Tiene varios problemas, los 2 problemas que vimos hoy, de hecho, están ahí. Aunque el problema la vimos en el 2005, yo no lo había visto ahí, lo había visto, bueno, cuando estaba entrenando para el 2005, o sea, con problemas de IMO, para las IMOs a los que yo fui. Entonces, bueno, esas son dos fuentes, ¿verdad? Por si quieren buscar más al respecto. Está ese libro Yufei Shao y la referencia que es más bonita de todas, ¿verdad? Eso está también en el Diagram 2. Esos libros de Diagram se los recomiendo 100% que los vayan a revisar.
Ahí me preguntan que si las clases que si esta clase va a estar subida. La respuesta es que sí, esta clase va a estar subida. Vamos a, como les dije, Oscar va a estar pasando el contacto, va a estar pasando los videos. Creo que hay un problema con la clase del sábado, pero eso debería poder estar arreglado. Y nada, muchas gracias por venir y nos vemos el miércoles entonces. Y les estoy mandando la lista posiblemente mañana o el miércoles. Les estaré mandando la lista de ejercicios con por lo menos la parte de homotesia y la parte de semejanza en espiral. Puede ser que la parte de inversión tengan que esperarse un poquitito más. Nos vemos. Gracias. Al final sí había una solución con usando ese montón de círculos. Uno Sí, podía hacer el trabajo pues de ir encontrando ángulos que fuesen igual a otros ángulos. sí, estoy seguro que sí. O sea, estoy seguro que o sea, a partir de ese punto uno puede hacer una cacería de ángulos. Yo quería tirar un argumento como, esa semejanza que manda no sé qué, y listo. Em, pero sí, estoy seguro que tiene que poderse hacer con angulitos. Está bien. Luego lo podemos, luego lo podemos ver en otro momento.